El sol comenzaba a descender lentamente sobre el horizonte. La luz dorada bañaba el camino polvoriento por donde avanzaba la caravana de Jacob. No era un viaje cualquiera, era el regreso a la tierra de sus padres, el regreso a un lugar lleno de recuerdos, de promesas antiguas y también de heridas que aún no habían sanado. Los pasos de los animales levantaban polvo, las tiendas se movían con el viento, los niños caminaban cansados, aferrados a las manos de sus madres. Y en medio de todo, Jacob avanzaba en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, pensando en todo lo que había vivido y en todo lo que aún estaba por venir. Entre la gente caminaba Raquel. El grupo avanzó durante horas. El sol quemaba, el cansancio se notaba en cada rostro, hasta que, cerca de Efrata, Raquel se detuvo. Al principio fue solo un gesto, una mano llevada al vientre, una respiración más profunda de lo normal. Nadie se alarmó, pero luego el dolor volvió, más fuerte, más intenso, más urgente. Raquel se sostuvo como pudo. Las mujeres se acercaron. Jacob levantó la mirada y su corazón se apretó al ver la expresión en el rostro de ella. Algo no estaba bien. La caravana se detuvo. El polvo se asentó lentamente. El murmullo de las voces se convirtió en preocupación. Raquel estaba entrando en trabajo de parto, pero este no era un parto normal. El dolor la dobló. Su respiración se volvió corta. Sus fuerzas parecían escaparse con cada momento que pasaba. Las mujeres intentaron ayudarla. Intentaron animarla. Intentaron sostenerla. Pero pronto se dieron cuenta de algo terrible. El parto era muy difícil. Demasiado difícil. Hasta que finalmente se escuchó un llanto. El llanto de un bebé. Había nacido un niño pequeño, frágil, indefenso, vivo, pero el precio había sido demasiado alto. Raquel estaba pálida. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Pidió ver al niño. Lo miró con una mezcla de amor, tristeza y despedida, y con las pocas fuerzas que le quedaban, pronunció un nombre: Benoni, hijo de mi dolor. No fue un nombre escogido al azar. Fue el reflejo de su último suspiro. Fue la expresión de su sufrimiento. Fue la huella de una madre que se despedía del mundo, dejando atrás lo más valioso que tenía. Y entonces Raquel murió. El camino quedó en silencio. No hubo celebración, no hubo cantos, no hubo risas. Solo un padre de rodillas, sosteniendo a su hijo recién nacido, con el corazón destrozado y con el amor de su vida ya sin respirar en sus brazos. El viento soplaba suavemente. El desierto parecía observar en silencio. Y la vida seguía, aunque para Jacob el mundo acababa de romperse en 1000 pedazos. Durante un largo momento, nadie dijo nada, hasta que Jacob miró al niño otra vez y entendió algo. Ese pequeño no tenía la culpa del dolor de ese día. No debía cargar con un nombre que fuera solo un recuerdo de muerte. No debía vivir bajo una sombra de tristeza. Así que, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de duelo, tomó una decisión. No se llamaría Benoni, se llamaría Benjamín, hijo de mi mano derecha. Un nombre de honor, un nombre de fuerza, un nombre de esperanza. Era como si Jacob, en medio de su dolor, estuviera diciendo: tu vida no será solo recuerdo de muerte, será señal de que Dios todavía tiene un propósito. Y así, en medio del polvo del camino, en medio del silencio, en medio del luto, comenzó la historia de Benjamín.
El camino volvió a ponerse en marcha. La caravana de Jacob avanzó otra vez. Pero ya no era igual. Había un silencio nuevo entre todos. Un silencio pesado. Un silencio que no necesitaba palabras para ser entendido. Raquel había quedado atrás, enterrada junto al camino. Y ahora, en brazos de Jacob, iba un niño que no entendía nada de lo que había pasado, pero que cargaba, sin saberlo, con una historia marcada por el dolor y el amor al mismo tiempo. Benjamín, así lo llamó su padre, hijo de mi mano derecha, hijo de mi fuerza, hijo de mi honor. Cada vez que Jacob pronunciaba ese nombre, había algo en su voz que mezclaba ternura y tristeza, porque en ese niño veía lo último que le quedaba de Raquel, el último recuerdo vivo de la mujer que había amado por encima de todas las demás. Y por eso Jacob comenzó a cuidarlo de una manera especial. No era difícil notarlo. Cuando el campamento se detenía, Jacob siempre quería saber dónde estaba Benjamín. Cuando los niños corrían, Jacob miraba primero al más pequeño. Cuando alguien proponía un viaje o un cambio, Jacob pensaba primero en una sola cosa: ¿y Benjamín estará seguro? El niño creció rodeado de miradas atentas, de manos que lo sostenían, de voces que lo llamaban con cuidado, pero también creció rodeado de ausencias. No conoció la voz de su madre, no conoció su risa, no conoció su abrazo. A veces, cuando veía a otras mujeres con sus hijos, se quedaba mirando en silencio. No sabía exactamente qué faltaba en su vida, pero lo sentía. Y Jacob lo sentía aún más. Por las noches, cuando el campamento dormía, Jacob a veces se quedaba despierto, mirando a Benjamín respirar, como si necesitara asegurarse, una y otra vez, de que seguía ahí, de que seguía vivo, de que no lo había perdido también, porque Jacob ya había perdido demasiado. Había perdido a Raquel, y en su corazón creía haber perdido también a José. José, el otro hijo de Raquel, el hermano mayor de Benjamín, el joven soñador, el muchacho al que Jacob había amado de una manera especial, y que un día simplemente no volvió. Para Jacob, José estaba muerto. Eso era lo que creía, eso era lo que su corazón había aceptado con dolor. Y por eso, Benjamín se convirtió en su tesoro más frágil, el único hijo que le quedaba de Raquel, el único que no podía perder. Mientras Benjamín crecía, la familia también cambiaba. Sus hermanos mayores eran muchos, hombres fuertes, algunos duros, algunos serios, algunos cargando sus propias heridas y celos en el corazón. Benjamín era diferente, era pequeño, era más callado, era más observado que los demás, y aunque era querido, también era evidente que su padre lo protegía más. Eso no siempre pasa desapercibido en una familia grande. Los niños crecen, las miradas se notan, las diferencias se sienten. Benjamín quizá no entendía todo, pero sí entendía que su padre estaba siempre cerca, que su padre se preocupaba más, que su padre a veces parecía tener miedo de perderlo, y ese miedo venía de una historia que Benjamín todavía no conocía del todo. La historia de un hermano llamado José, la historia de una túnica de colores, la historia de una pérdida que había marcado a su padre para siempre. A veces, Benjamín veía a Jacob mirar al horizonte con los ojos llenos de recuerdos. A veces, lo veía suspirar en silencio, y aunque no sabía exactamente por qué, sentía que había un vacío en el corazón de su padre, un vacío que nadie había podido llenar. Benjamín creció así, entre amor y cuidado, entre protección y silencio, entre una familia grande y un padre que lo miraba como si fuera su último tesoro.
Si te está gustando esta historia y quieres seguir escuchando más relatos bíblicos contados de forma narrativa y profunda, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más historias como esta, explicadas con calma, emoción y detalle. Ahora, sigamos con la vida de Benjamín. Con el paso de los años, Benjamín dejó de ser un bebé. Empezó a caminar, empezó a hablar, empezó a correr entre las tiendas del campamento. Pero incluso cuando ya podía valerse por sí mismo, Jacob no dejaba de vigilarlo. Si los hermanos salían con los rebaños, Jacob se aseguraba de que Benjamín se quedara. Si había viajes largos, Jacob prefería dejarlo en casa. Si había algún peligro, Jacob siempre decía que Benjamín era demasiado pequeño. No era solo cuidado, era temor. El temor de un hombre que ya había enterrado al amor de su vida y que creía haber enterrado también a uno de sus hijos. Benjamín, sin saberlo, crecía dentro de ese miedo. Crecía siendo amado, pero también siendo protegido en exceso. Y aunque eso lo mantenía a salvo, también lo mantenía un poco al margen del mundo de sus hermanos. Mientras ellos aprendían a enfrentarse a la vida dura del desierto, Benjamín aprendía a observar, a escuchar, a sentir, a notar que su historia era distinta desde el principio. Pero Dios estaba escribiendo algo más grande. Aunque nadie en ese campamento lo sabía, todavía la vida de Benjamín no estaba destinada a quedarse en la sombra. Su historia no era solo la de un niño que nació entre lágrimas. Era la historia de una familia que pronto sería sacudida otra vez, de un pasado que iba a regresar y de un reencuentro que cambiaría todo para siempre. Pasaron los años. El campamento de Jacob cambió de lugar muchas veces. Como siempre, las estaciones iban y venían. Los niños crecieron, los hombres se hicieron más fuertes, y Benjamín dejó de ser un bebé y se convirtió en un muchacho. Pero aunque el tiempo avanzaba, había cosas que no cambiaban. Una de ellas era el silencio de Jacob cuando alguien mencionaba a José. Otra era el cuidado constante que tenía con Benjamín. Y la tercera, Pan, era una herida que seguía abierta, aunque nadie la nombrara. Entonces llegó el hambre. No fue de un día para otro. Primero fueron cosechas pobres, luego campos secos, después graneros vacíos. La tierra comenzó a quedarse sin comida. Las familias miraban al cielo esperando lluvia, pero el cielo permanecía cerrado. Los rebaños se debilitaban y el miedo empezó a colarse en cada conversación. Jacob escuchó rumores. Decían que en Egipto todavía había alimento, que allí había alguien sabio administrando el grano, que todavía se podía comprar comida. No había muchas opciones, así que Jacob llamó a sus hijos mayores. Les habló con la voz de un padre cansado, de un hombre que ya había visto demasiado dolor, pero que aún tenía que tomar decisiones difíciles. Les dijo que debían ir a Egipto, que debían comprar alimento, que la familia dependía de ese viaje. Los hermanos se prepararon, pero había un nombre que Jacob no pronunció: Benjamín. Cuando los hijos le pidieron que el menor fuera con ellos, Jacob se negó. Su respuesta fue rápida, firme, casi temblorosa. No podía perderlo. No podía arriesgarlo. Ya había perdido a José. No soportaría perder también a Benjamín. Así que los hermanos partieron y Benjamín se quedó. El viaje fue largo, el camino difícil, pero finalmente llegaron a Egipto. Lo que no sabían es que allí los estaba esperando alguien que conocían
Muy bien, José. El mismo José que había sido vendido como esclavo. El mismo José que Jacob creía muerto. El mismo José que ahora era un hombre poderoso, gobernador de Egipto, segundo después del faraón. Cuando los hermanos entraron para comprar alimento, se inclinaron delante de él. No lo reconocieron, pero José sí los reconoció. Su corazón debió haberse sacudido. Su mente debió haberse llenado de recuerdos. Su pasado estaba parado justo frente a él, pero no dijo nada. Los probó, los observó, los puso en situaciones difíciles. Y en medio de todo, una pregunta crecía en su interior. ¿Y mi hermano? ¿Y Benjamín? Finalmente, les dijo que no volvería a venderles alimento, a menos que trajeran con ellos a su hermano menor. Cuando los hermanos regresaron con Jacob y le contaron todo, el corazón del anciano se volvió a romper un poco más. Egipto, el gobernador, la exigencia y la condición más dolorosa tenían que llevar a Benjamín. Jacob se resistió, discutió, lloró, pero el hambre no perdona y el tiempo no espera. Al final, no tuvo opción. Con el corazón lleno de miedo, dejó ir a su hijo menor, Benjamín, el hijo que había nacido entre lágrimas, el hijo que había protegido toda su vida, el hijo que ahora tenía que caminar hacia un destino incierto. El camino a Egipto fue largo. Benjamín caminaba junto a sus hermanos, sin saber realmente qué lo esperaba. Había escuchado historias, había visto el miedo en los ojos de su padre, había sentido el peso de una despedida que parecía más grande de lo normal. Pero siguió adelante. Cuando llegaron, los llevaron ante el gobernador, ante José. Benjamín no lo sabía, pero estaba mirando a su propio hermano. José lo vio, y algo se quebró dentro de él. Ahí estaba, el niño que había dejado atrás, el hijo menor de Raquel, el último recuerdo vivo de su madre. Tuvo que apartar la mirada, tuvo que contener las lágrimas, tuvo que esconder su corazón detrás de un rostro serio y de autoridad. Los invitó a su casa, mandó preparar un banquete, los sentó a la mesa, y Benjamín recibió una porción mucho mayor que los demás. Los hermanos se miraron entre ellos. No entendían nada. No sabían que estaban sentados frente al hombre al que habían traicionado. No sabían que ese hombre estaba luchando contra un mar de recuerdos. No sabían que, por primera vez en muchos años, la familia estaba casi completa otra vez, pero la prueba aún no había terminado. José mandó esconder una copa en el saco de Benjamín. Luego, los dejó partir y después mandó a detenerlos. La acusación fue dura. El miedo volvió. La tensión llenó el aire. Cuando encontraron la copa en el saco de Benjamín, todo pareció derrumbarse. Los hermanos regresaron. Judá habló, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar del menor. Y en ese momento, José ya no pudo más. José los miró. Su voz tembló, su corazón explotó en lágrimas. Yo soy José. El silencio fue total. El pasado y el presente chocaron en un solo instante. Los hermanos no podían creerlo. Benjamín estaba ahí, mirando a un hermano que nunca conoció, descubriendo que aquel hombre poderoso era sangre de su sangre. Y en medio de todo, no hubo venganza, hubo perdón, hubo abrazos, hubo llanto, y hubo una familia que, después de muchos años, comenzaba a ser restaurada. Benjamín, el niño que había nacido entre lágrimas, ahora estaba en medio de un milagro. El reencuentro con José lo cambió todo. Lo que durante años había sido dolor, silencio y ausencia, ahora se transformaba en abrazos,
lágrimas y palabras que por fin podían decirse. Los hermanos ya no eran los mismos. José ya no era el joven vendido como esclavo. Y Benjamín ya no era solo el niño protegido por su padre. Ahora era parte de una historia que Dios había estado escribiendo desde mucho antes de que él naciera. José explicó todo. Habló del hambre, habló del plan, habló de cómo Dios había usado el mal para traer bien. Y entonces mandó a buscar a Jacob. Cuando Jacob escuchó que José estaba vivo, al principio no lo creyó. Su corazón había aprendido a vivir con esa herida. Pero cuando vio las pruebas, cuando entendió que era verdad, algo volvió a encenderse dentro de él. El anciano padre emprendió el viaje. Esta vez, no con miedo, sino con esperanza. Cuando Jacob y José se abrazaron, el pasado quedó atrás y Benjamín estaba allí, viendo cómo una familia rota era restaurada. Pronto, toda la familia se estableció en Egipto. Tuvieron alimento, tuvieron protección, tuvieron un nuevo comienzo. Y Benjamín creció en medio de ese nuevo capítulo. Ya no era solo el hijo pequeño, ya no era solo el que había nacido entre lágrimas. Ahora era un joven que había visto con sus propios ojos lo que Dios podía hacer con una historia rota. El tiempo siguió avanzando. Jacob envejeció, sus hijos formaron familias, y el nombre de Benjamín comenzó a tomar su propio lugar dentro del pueblo. Aunque la Biblia no cuenta cada detalle de su vida adulta, sí nos deja algo muy claro. De Benjamín nacería una tribu, y esa tribu no sería cualquier tribu, sería conocida por su valentía, por su fuerza en la batalla, por su carácter firme. De esa tribu saldría un rey llamado Saúl, el primer rey de Israel. Y muchos siglos después, de esa misma tribu, saldría un hombre llamado Pablo, un perseguidor de cristianos que se convertiría en uno de los mensajeros más importantes del Evangelio. Todo eso salió de la historia de un niño que nació en medio del dolor, de un bebé que perdió a su madre al nacer, de un hijo que fue protegido por un padre con miedo de perderlo, de un joven que fue parte de una familia rota y luego restaurada. La historia de Benjamín nos deja una verdad profunda. Tu comienzo no define tu final. Puedes nacer en medio del dolor y aún así, Dios puede escribir una historia llena de propósito. Puedes crecer entre heridas y aún así ser parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Benjamín nunca conoció a su madre, nunca escuchó su voz, nunca sintió su abrazo, pero su vida no fue una tragedia. Fue parte de un plan que empezó en el polvo del camino donde Raquel murió y que siguió creciendo hasta convertirse en una parte importante de la historia del pueblo de Dios. Y así, el niño llamado hijo de mi dolor se convirtió en el hijo de la mano derecha. El niño que nació en lágrimas terminó siendo parte de una promesa. Si te gustó este video y esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido con alguien más. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más historias bíblicas contadas de esta manera. Escribe en los comentarios qué otro personaje de la Biblia te gustaría conocer en un próximo video. Y nos vemos en la próxima historia. Gracias por ver el video hasta el final.